Te voy a enseñar quién era César Linton Rodríguez y por qué fue una persona muy importante en el puerto de Salina Cruz. Primeramente tenemos que saber que el licenciado César Linton nació el jueves 13 de abril de 1905. Por supuesto, aquí en el puerto de Salina Cruz. Que por cierto, quiero mencionarles que la información no está en internet. Es muy difícil encontrar ese tipo de información, pero pues aquí tu servidor hizo el esfuerzo y conseguí la información. Que por cierto, estudió la licenciatura en Derecho en la década de 1930 en la Ciudad de México, que en ese entonces era el Distrito Federal. Profesión que por cierto ejerció muy bien para defender los derechos de los terrenos y de la delimitación jurídica del puerto de Salina Cruz en esos años. Pero la universidad en la que estudió no era cualquiera, ya que estudió nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, específicamente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esto se ubicaba en el centro histórico antes de que existiera la ciudad universitaria, pero pasó algo muy importante en el año 1936 mientras se encontraba en su etapa de universitario. Presta mucha atención, escucha. Pero lo que pasó es que compuso su icónica obra, que hoy en día se ha convertido en un himno para el puerto de Salina Cruz. Y sí, te estoy hablando de su icónica canción titulada Salina Cruz. Que fue escrita precisamente en las aulas de esa gran urbe, que fue inspirada principalmente por el sentimiento de nostalgia al extrañar su tierra natal y tras el lamentable fallecimiento de su madre. Fue ahí de donde sacó la inspiración para componer esta canción que está cargada de mucho sentimiento. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después de terminar sus estudios? Bueno, el licenciado César Linton, o simplemente conocido como Linton, como le decían de cariño, regresó a su tierra natal y se desempeñó en 3 áreas principales. Presta atención, ya que al haber pocos profesionistas con la licenciatura en Derecho aquí en el puerto de Salina Cruz, instaló su despacho jurídico en el que se desempeñó como abogado litigante y como asistente legal para sindicatos nacientes, cooperativas de pescadores y ciudadanos particulares. Y el licenciado César Linton trabajó justo en este edificio, que anteriormente era el juzgado de distrito, donde trabajó hasta el último día de su vida y que hoy en día conocemos como Jimelo. Y también, como te mencioné, ayudaba en la disputa de tierras e indemnizaciones contra las instancias federales y contra las compañías explotadoras. Así que sí, su conocimiento fue clave en esta área. Pero el licenciado César Linton también fue el orador oficial del puerto cuando los gobernantes venían, debido a su facilidad de palabra y a su carisma, combinado con su habilidad artística, lo que lo convirtió en el líder idóneo para redactar pliegos petitorios que exigían servicios básicos como luz, agua, salud, etc. En ese entonces no existía Gemini o ChatGPT, o sabías redactar o no sabías redactar. Pero como mencionamos, el licenciado César Linton no abandonó la música porque fue un activo promotor cultural, ya que organizaba y participaba en los eventos artísticos del puerto y se dedicó a musicalizar la vida diaria, no solo del puerto de Salina Cruz, sino la de todo el istmo de Tehuantepec, ayudando a difundir la identidad musical tehuana por el crecimiento de la población migrante que llegaba a trabajar en el desarrollo marítimo. Pero bueno, todo eso que te platiqué lo impulsó años más tarde para llegar a la presidencia municipal, exactamente el 1 de enero de 1953, convirtiéndose oficialmente en el presidente municipal número 41 del puerto de Salina Cruz, respaldado por su pueblo, que ya lo conocía como el defensor legal y ya era conocido como el abogado del pueblo, un hombre de confianza, de los que defendía legalmente y compartía su identidad. Pero había un detalle con su llegada a la presidencia, es muy importante, escucha. Resulta que su llegada al ayuntamiento municipal trajo grandes expectativas, porque era la primera vez en varios periodos que había un mandatario con educación universitaria, que combinaba la preparación universitaria con su arraigo local, que amaba su tierra natal. Y durante su mandato de 1953 a 1956 se enfrentó a varios retos. Uno de ellos, y el principal, era de que el puerto de Salina Cruz estaba creciendo muy rápidamente debido a las compañías salineras, y el gobierno federal lo que quería era expropiar, o sea, quitarles sus terrenos municipales al puerto para poder expandir su infraestructura. Sin embargo, el licenciado César Linton, con su conocimiento en derecho, exigió indemnizaciones para las familias desplazadas por estas compañías. Cabe recalcar, indemnizaciones justas, y defendió el patrimonio municipal para evitar que el puerto quedara totalmente privatizado. Pero ahora había otro problema, y esto que te voy a platicar es muy importante, escucha. Y es que en la década de 1950 había un gran problema, porque había una gran fuga de talentos, además de un alto índice de deserción escolar. Esto ocasionado a que los jóvenes que salían de la secundaria no tenían opciones de dónde estudiar
estudiar el bachillerato. Y para estudiarlo tenían que viajar a otras ciudades, como Oaxaca capital, Ciudad de México o en todo caso Tehuantepec. Y esto condenaba a las familias de escasos recursos a truncar la educación de sus hijos. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, ya que el licenciado César Linton presionó a las autoridades federales y organizó la sociedad civil bajo el modelo patronato por cooperación, o sea, donde el gobierno pone una parte y el pueblo pone la otra parte. Y con ese gran esfuerzo se sentaron las bases para que en 1955 abriera oficialmente sus puertas la primera opción de bachillerato en Salina Cruz, que lleva orgullosamente como nombre Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Licenciado César Linton Rodríguez, que es precisamente la escuela que está aquí a mis espaldas y que es conocida coloquialmente como la Federal, pero no es la única escuela que lleva su nombre, ya que también hay una primaria, también en Bahía La Ventosa hay un parque en una plaza que lleva su nombre. Pero también había otro problema más, y es que debido al crecimiento de la población en Salina Cruz, el sistema de agua potable era insuficiente para satisfacer las necesidades de la gente, y esto era un problema principalmente para las colonias nuevas que empezaban a formarse. Y entonces su administración reorganizó los planos urbanos y organizó los primeros comités vecinales de las colonias, aunque los recursos municipales, la verdad, eran muy limitados. Y de esa manera fue que comenzó la gestión formal del sistema de bombeo. Sí, para que veas que aquí el problema del agua siempre ha existido en el puerto. La cancha que lleva su nombre, ubicada en Barrio Espinal, se realizó porque esta zona requería urgentemente áreas comunitarias reguladas. Esto para evitar que el crecimiento urbano absorbiera los pocos espacios recreativos que había. Y al asignarse el terreno para el uso común, los habitantes decidieron perpetuar el nombre del alcalde que defendió jurídicamente los límites del plano municipal. Y esa cancha de usos múltiples no nació solamente para jugar fútbol o básquetbol. Fue pensada como el gran teatro al aire libre del barrio, el punto de reunión de las asambleas ciudadanas y de las fiestas tradicionales. Y para retratar y honrar la memoria del licenciado, se decidió realizar y reinaugurar este impresionante mural a un costado de la escuela a cargo del artista Sana Márquez, que retrata precisamente el misticismo de la historia del puerto, plasmado en las imágenes de la canción que escribió en 1936 con el lema Tierra bendita bañada por el mar. Pero el licenciado César Linton nunca dejó de ser un artista, ya que su despacho no solamente era un lugar para tratar asuntos burocráticos, sino más bien era un lugar donde la cultura del istmo se respetaba y se promovía. Y el licenciado César Linton Rodríguez gobernó con la misma sensibilidad con la que escribía sus canciones, y finalmente falleció un 18 de noviembre de 1967, dejando consigo un legado que permaneció hasta la actualidad. Y sepas o no sepas de él, si eres habitante del puerto de Salina Cruz, debes de saber que le debemos en gran parte al licenciado César Linton el desarrollo de nuestro puerto en la actualidad. Por esa razón, lo mínimo que podemos hacer es reconocer todo su esfuerzo y saber que cuando escuchemos su nombre estamos hablando de un hombre que entregó su vida para hacer de su tierra natal un lugar mejor. Así que muchas gracias, licenciado César Linton Rodríguez, que Dios lo tenga en su santa gloria, porque su legado vivirá siempre en las calles del puerto que lo vio nacer. Eso fue todo por el video del día de hoy. Si quieres seguir conociendo más de Salina Cruz, no olvides seguirme. Si te pareció interesante esta información, te agradecería mucho que le dieras un like, que comentes lo orgulloso que te sientes de ser Xuncu y que compartas el video para que más gente conozca nuestro puerto. Y si tienes un negocio y te gustaría impulsar su crecimiento, mándame un mensaje de WhatsApp en el comentario que está fijado aquí abajo. Con gusto te puedo ayudar. Sin más que añadir, nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar. Hay en tus playas bosquejos de ilusión, los pescadores entonan tu canción. La fresca brisa que viene a acariciar de la teguana su dulce bienestar. Salina Cruz, tierra bendita que a mí me hace soñar. Salina Cruz, Salina